Hay una frase, no sé si la primera alabanza que entonaron, que no me la sé. No sé si me pueden ir poniendo ahí algunos fragmentos hasta que yo les diga en cuál de todas las diapositivas que aparecen. Otra más. Hay una que repiten. Esa, gracias. Esa última frase, ven, encuéntrame otra vez. Es una frase que mientras estaban proyectando los músicos, el grupo de alabanza, este canto llenó mi corazón, ven, encuéntrame otra vez. Porque muchos de nosotros a lo mejor hemos tenido un encuentro con Dios, pero por alguna circunstancia no hemos continuado. Y para llegar a la presencia de Dios no se trata cuando tengamos el encuentro, sino hasta el último momento, hasta el último de nuestros días. Entonces estaba la oración, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué unos inician bien y después abandonamos? ¿Por qué? Y podíamos hablar muchas cosas. ¿Fueron salvos? ¿No fueron salvos? ¿Verdaderamente se rindieron al Señor? ¿No se rindieron al Señor? Solamente a lo mejor Dios en su infinita potestad. Pero este tiempo que hemos venido hablando y enfocándonos sobre el nuevo nacimiento, yo creo que es algo que Dios quiere sacudir nuestra vida como iglesia. No me refiero solamente al Centro Familiar Cristiano Betel, sino como iglesia en general. Porque Dios está interesado en que ninguno se pierda, sino que todos verdaderamente entendamos lo que es el nuevo nacimiento, procedamos al arrepentimiento. Padre, en esta hora solamente te pido que me permitas ser un vaso en tus manos, y no es mi labor, es tu labor convencer. A veces quiero hacerlo por ti y te pido que me perdones, que a veces con mis palabras quiero convencer, pero no soy yo, eres tú, a la manera y a la disposición que cada uno de los que estamos sentados escuchando tu palabra, o que estamos atentos a escuchar tu palabra, respondamos a tu llamado. Gracias, amado Dios. Ponemos en tus manos esta palabra, pidiéndote, Señor, que de alguna manera nos llenes de ti y abras nuestro entendimiento. Amén. Juan capítulo 3, gracias René. Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Hablábamos el miércoles sobre este punto. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiero regresar al versículo 3, porque algo que mientras pasó la semana, Dios habló a mi corazón en este versículo 3 y quiero volverlo a retomar. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Les decía que esa frase, de cierto, es una frase en el griego que es amén, amén. Y cuando alguien escuchaba esta frase, amén, amén, dejaba todo lo que tenía que hacer, porque lo que continuaba era una expresión, venía algo importante donde tenían que prestar toda su atención. Entonces, Juan, que está escribiendo su evangelio, es el único que ocupa esta frase a lo largo de su evangelio, de cierto. Usted lo puede observar después y se dará cuenta que Juan ocupa mucho esta frase, amén, amén, de cierto.
Y después de eso vienen algunas expresiones muy importantes como esta, ¿verdad? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Les decía entonces el miércoles que de alguna manera el Señor contesta una de las preguntas no formuladas por Nicodemo, pero que eran importantes. Por ejemplo, mencionaba lo que algún día llegó aquel joven rico, como lo marcan a veces en la Biblia, el joven, ¿verdad?, que viene con una pregunta muy interesante: maestro, ¿qué cosa buena haré? Porque ese es el pensamiento, y ese era el pensamiento de aquel momento. ¿Haciendo qué cosa buena? O sea, ¿qué necesito yo para entrar al cielo? ¿Me necesito portar bien? Me porto bien. ¿Necesito dejar de mentir? Yo no miento. Me llevo bien con la gente. Entonces el pensamiento es ¿qué puedo hacer yo? Y no es ¿qué puedo hacer yo? Es lo que hace Él en mí para que entonces haya un fruto de parte mía. No sé si me estoy explicando. Entonces nosotros lo único que podemos hacer es rendir nuestra voluntad al Señor. Jesucristo se enfoca hacia Nicodemo para mostrarle esta pregunta que él no hace. Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, aquí hay algo muy interesante que quiero volver a retomar. El que no naciere, esa palabra es genao. Genao, ese es el original. Genao, que es engendrar, concebir. Es de donde viene la palabra genes, ¿no? La genética. No sé si usted se ha dado cuenta que hay cosas que nuestros hijos repiten de nosotros o de alguno de nuestros familiares y decimos está en sus genes, ¿verdad? Es como su tío, es como su papá, es como su mamá. La gente que tiene un acercamiento con la familia se da cuenta que a veces es espantoso en un buen sentido la manera de la genética que está en Heidi y en mí. Porque yo digo una cosa y a los 3 segundos ella lo vuelve a repetir sin haberlo escuchado. Entonces la gente dice, oye, lo acaba de decir tu papá. Como si estuviéramos conectados, como si fuera un eco. Pero son los genes. Es la genética. Antes de que yo bajara de peso, era por tantas calorías, porque comía chocolate, el chocolate me fascinaba a mí. Entonces por ingerir tanto chocolate tenía mucha caloría. Entonces en tiempo de calor era algo tremendo para mí. En tiempo de frío, algo exquisito. Pero aunque hacía frío, había algo muy, muy particular en mi persona y en la persona de mi papá también. Que me tapaba completamente en tiempo de invierno, me tapaba completamente, pero tenía que sacar un pie. Este pie lo tengo que sacar forzosamente, de las cobijas, como para que me entrara el frío por ahí. Mi papá tenía lo mismo. Y cuando Heidi nació, teníamos que ver que fuera de los barrotes de la cuna sacaba su pie. Genética. Lo mismo usted puede verlo en sus hijos, ¿verdad? Por ejemplo, usted no puede negar que Samuel es hijo de Jimmy, ¿verdad? Los ve y dice, o que Tamar es hija de Erika, dice. ¿Qué es? Los genes, genao. Ahora, cuando está hablando dice, es necesario nacer, es necesario genao, que seas engendrado, que seas concebido de nuevo. Y esa palabra de nuevo es anotzen. Anotzen. Entonces, el griego se escribe y se dice genao anotzen. Es decir, necesitas ser engendrado del Supremo. La que conocemos más es necesita ser engendrado de lo alto. Y el Supremo no nos lleva a otra fase, no es el presidente,
no es el Papa. Necesita ser engendrado del Supremo, y no hay otro Supremo, solamente el Dios eterno. Entonces le está diciendo Jesucristo a Nicodemo, Genau anotzen, necesita ser engendrado de arriba, de lo alto, del Supremo. Ahora, déjeme darle una definición de lo que es el nuevo nacimiento. Lo conocemos como regeneración, ser regenerados. Regeneración o nuevo nacimiento no puede venir de nadie más, solamente de Dios. Así es que aunque la gente, y lo digo con todo respeto, aunque la gente que de alguna manera profesa el catolicismo vaya y le confiesa sus pecados al sacerdote, con todo respeto, es humano. Y el sacerdote, aunque le diga te absuelvo de todos tus pecados, no es Dios, es hombre. Pero Dios es el único que puede perdonar pecados. Por eso la gente no entendía cuando Jesucristo le dijo a varias personas, le dijo a la mujer que ocupó Fabián hoy en la alabanza, aquella mujer con el flujo de sangre, se lo dijo al que regresó de los 10 leprosos, le dijo, tu fe te ha salvado. Se lo dijo a aquel que bajaron los 4 amigos y le dijo, tus pecados te son perdonados. No entendían que Jesucristo es Dios. Y mucha gente hoy todavía no entiende que Jesucristo es Dios. Hay judíos que no han entendido todavía que Jesucristo es Dios, que ya vino. No ha sido abierto su entendimiento, o no han querido abrir su entendimiento a lo que la palabra dice. Entonces, hay algo interesante que usted y yo debemos de comprender. No hay otro, o sea, nadie puede provocar Genau anotzen en nosotros, solamente Dios. Entonces, el nuevo nacimiento solamente viene de Dios. Y aquí está, y lo reciben todos aquellos que reconocen que están muertos en sus delitos y pecados. Mientras usted no reconozca que necesita el perdón de Dios, no hay cómo ayudarle. No hay cómo ayudarle. Hay gente que dice, pero es que yo soy moral, yo no me meto con nadie, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo procuro siempre decir la verdad. Si algo odio es la mentira, no me gusta que me mientan, no me gusta mentir. Entonces, parecería que ellos se justifican o que nos justificamos, y mientras nosotros no reconozcamos, como dice la Escritura, porque no hay justo ni aún uno, y porque cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios, mientras no reconozcamos eso, Dios no puede hacer nada por nosotros, porque no estamos dispuestos a decir, Señor, tú eres la fuente, necesito beber de esa fuente para que se produzca en mí Genau anotzen. Que haya una regeneración de lo alto, que haya una regeneración de parte del Supremo. Y entonces cuando usted y yo reconocemos que solamente la salvación viene por parte de Dios y venimos a Él para someternos a su voluntad, entonces nos convertimos en hijos de Dios, no antes. No antes. Hasta que estamos dispuestos a obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, es algo interesante porque dice el versículo, ¿verdad? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver. Y esta palabra ver no es como otras palabras en griego, porque mire, hay palabras en griego, por lo menos hay 2 palabras, no las tengo ahorita presentes, pero hay 2 palabras, una que puede identificar a una persona, es decir, es Betsy, es Melanie, es Rebe, o sea, la identificas porque la estás ¿qué? Viendo. Hay otra palabra que también tiene que ver, pero tiene que ver con la manera en que diga, ay, el hermano viene bien combinado, la hermana viene bien combinada. O sea, es una manera de apreciar un poco más profunda para darte cuenta, pero estás ocupando tu vista para observar. Pero esta palabra en el griego es jorao. Y nada tiene que ver
aparentemente con lo que nosotros podemos entender como ver de lo que ya le expliqué. Aquí ver es conocer. Aquí ver es comprender. Entonces, ¿qué está diciéndole el Señor a Nicodemo? Nicodemo, el que no genao a dotzen, no jorao. O sea, el que no nazca del Supremo, el que no sea regenerado del Supremo, no puede comprender el reino. Por eso, a ver, usted ha escuchado que pasa René, que pasa Nelly, que pasa Erika, que pasa Betsy, que cualquiera que pasa aquí, que pasa Alfonso Popoca, y siempre nos dicen lo mismo. Hay personas que yo le quiero decir al Señor: Señor, ¿por qué me das este mismo tema? ¿Por qué? Porque hay personas que todavía no hemos entendido lo que Dios quiere. ¿Han escuchado ustedes eso en esas expresiones? ¿Sabe por qué? Porque no estamos dispuestos a comprender. No ha sido en nuestra vida el jorao, comprender y entender que estamos aquí no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Él. ¿Cuántos saben que estamos en el libro de Números? ¿Y cuántos saben que apenas la semana pasada terminamos Levítico? Bueno, Levítico yo lo podré resumir en donde Dios da la ley. Números es cuando se ejecuta. Van a hacer esto, lo otro y aquello, y entonces Números viene y ya lo ejecutan. Ahora, ¿sabe qué es lo hermoso que yo venía platicando con mi esposa? Lo más hermoso es que se hicieron las cosas como Dios las dijo. Porque nosotros somos muy dados a pensar: ¿y si esto lo hacemos de aquí? ¿Y si mejor lo hacemos de esta manera? Yo creo que nos vamos a ahorrar más tiempo si lo hacemos así, y yo creo que va a ser mejor si lo hacemos de esta forma. Y parecería que nosotros tenemos una mejor idea que Dios. ¿Y sabe qué es lo hermoso de todo esto? Que la gente hizo las cosas como Dios se las mandó. ¿Leyó que mandaron carretas? Y leyó que las carretas eran para que de alguna manera pudieran transportar el mobiliario del santuario. Pero solamente los coatitas no podían hacerlo. Ellos tenían que cargar, porque era más que sagrado lo que tenían que llevar a cabo. ¿Qué le parecería que usted y yo tuviéramos la mejor idea de decir: oye, Señor, pues evítanos la cargada, ¿no? Mejor lo mandamos en las carretas también. Que somos dados a hacer eso. Jorao, comprender que usted no está para hacer lo que usted quiera, estamos para hacer lo que Dios nos manda. Entonces, por eso usted a veces, y yo pienso, pues somos salvos. ¿Y por qué somos salvos? Porque tocamos, porque predicamos, porque danzamos, porque servimos en la iglesia. Por eso pensamos que somos salvos. Yo traigo algo en mi cabeza, porque nosotros, la mayoría de la familia Velázquez, no ignoramos el evangelio, porque el abuelo fue pastor. Y de alguna manera mis tíos tienen ahí, de alguna forma, la manera de servir. Vi servir a muchos de mis tíos. Por lo tanto, tengo muchos primos que de alguna manera no ignoran el evangelio, pero muchos de ellos no están sirviendo a Dios. Pero muchos de ellos no están comprometidos con Dios. Muchos de ellos les hablaron de Cristo y murieron sin Cristo. Se sentaron a presentarles el plan de salvación y no quisieron. Algunos ya murieron y se murieron sin Cristo. Lo más triste es que nosotros pensamos que porque mis tíos sirvieron a Dios, porque nos trajeron un día al templo, porque nos sentamos ahí en una banca, cuando murieron dijeron: ellos están en la presencia de Dios. Qué equivocados estamos. Y si hoy pudiera fallecer alguno de mis familiares o de sus familiares que un día estuvieron aquí, es más, que hasta los vimos servir, quizá la gente pueda pensar, decir: ya están en la presencia de Dios. ¿Pero por qué se han renegado de la fe? ¿Por qué si no se han comprometido como Dios quiere? ¿Por qué si no han dado fruto?
de que han nacido verdaderamente del Supremo, que han sido regenerados, no para hacer su voluntad de ellos, sino para hacer la voluntad de Él. Entonces, cuando usted y yo nacemos de nuevo, no hay otro fruto más precioso que poder someternos a Dios. Si tú lo dices, tenemos que leer en la palabra las veces que dio órdenes y las veces que dice la Escritura, se hizo como Dios lo dijo. ¿Sabe qué me ha encantado de Moisés? Que un día lo comentó mi esposa también, que cuando no tenía nada presente, no puso él de su cosecha. ¿Saben qué? Esto no lo había considerado las hijas de Zelofejad. Déjenme ir a consultarle a Dios. Este maldijo y viene de padres extranjeros. Híjole, esto no me dijo Dios, pero déjenme ir y le pregunto a Dios. Y todo lo que Moisés no conocía, porque no había una ley establecida en ese momento, decía, no vamos a avanzar, no vamos a hacer nada hasta que Dios no nos revele. Esa es la manera de poder entender que no nos gobernamos por lo que nosotros queremos, sino debemos gobernarnos por lo que Él dice y manda. Porque déjeme decirle algo, si le preguntamos, ¿qué crees? Él nos va a contestar. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces, perdone por haberme regresado, pero para mí es importante que tengamos bien presente esta parte. Ahora, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. En un sentido amplio del término, les decía yo, de Jehová es la tierra y ¿qué? Todo le pertenece a Dios. O sea, aunque usted diga, es mi carro, hermano, es mi casa, perdóname, es de Dios. Es de Dios. Y mientras usted y yo no tengamos presente eso, vamos a morir en la miseria. Pero cuando usted y yo estamos dispuestos a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Y a veces Dios nos da instrucciones cuando menos lo imaginamos o cuando menos lo pensamos. Pero a veces Dios nos dice, entrega, Señor, pero ¿te has dado cuenta lo que estoy pasando? Sí, yo no ignoro, pero entrega. Entre semana alguien me compartía, la semana pasada alguien me compartió y me dijo, pastor, llegué solamente y me dijeron, tu contrato ya no funciona, estás despedido. ¿Está bien? No escuché de parte de esta persona una queja, no escuché de parte decir, ¿por qué Dios? No. Pues si Dios así lo quiere, así Dios lo permite. Me despidieron, ya no firmé contrato, porque ahora para no tener antigüedad vamos firmando contratos, ¿no? Entonces, pero en esta semana agarró la persona y me dijo, ¿qué cree, pastor? Me llamaron por teléfono y me dijeron, ven a firmar. Y lo que no tenía anteriormente, ahora me lo otorgaron. Y yo digo, qué interesante es cuando Dios a veces no imaginamos que nos quita algo porque Él tiene algo mejor para darnos. Pero muchas veces lo primero que hacemos es repelar en contra de Dios. ¿Por qué? A mí, ahora que te estoy sirviendo, ahora que me he dispuesto. Y dice Dios, deja que pasen las cosas, aprende a esperar en mí, confía en mí y Él es el que va a hacer las cosas. Hermano, yo tengo que seguir aprendiendo de Dios. Entonces, el reino de Dios, ¿verdad? No puede ver el reino de Dios. Es algo importantísimo porque mire, ahí por favor, Salmo 103, 19, lo leo y dice, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina ¿qué? Sobre todos, su reino. O sea, Él es el rey ¿de quién? De la tierra, de todos. Pero les decía el miércoles que no se está refiriendo, cuando platica con Nicodemo, no se está refiriendo a este reino que por supuesto le pertenece a Él. La conversación con Nicodemo se estaba refiriendo a algo más profundo. Estaba hablando del reino de la salvación, del reino espiritual, de
el reino donde viven aquellos que nacieron de nuevo por el poder divino, por medio de la fe, y que está gobernado por Dios. Ahora, una cosa es que simpaticemos con lo que Dios quiere, pero otra cosa es que nos amoldemos a lo que Él demanda. Porque a lo mejor a mí me gusta, es que cada vez que estoy ahí siento algo tan bonito que hasta me hace llorar. Ay, hasta la piel se me pone, mire, de gallina, así chinita, porque está bien, qué bueno, una manifestación hermosa, qué bueno que hay respeto. A mí me gusta leer mucho los salmos, porque cuando leo los salmos, ay, traen paz a mi vida. Por supuesto, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero una cosa es que me tranquilice y otra cosa es que la obedezca. Una cosa es que la piel se me ponga chinita, pero otra cosa es que Dios me diga, te quiero aquí, Señor, aquí voy a estar. Quiero que sirvas, Señor, tú nada más manda y yo ordeno. Oye, quiero que vayas allá, Señor, claro que sí, yo voy hacia allá. ¿Me estoy explicando? O sea, una cosa es estar de acuerdo con, pero otra cosa es vivir en el reino, estar sometido al reino. Y no todos estamos dispuestos a someternos. Por eso entiéndalo, el que no ha nacido de nuevo no puede comprender, no puede jorao comprender el reino para entender, no estoy aquí para mandarte, estoy aquí para obedecer. Que es como terminé el día del miércoles. Bueno, esto es la introducción al mensaje del día de hoy. Ahora, ¿cuál era el problema de Nicodemo y de todos los demás fariseos? Y de toda la gente, ahorita lo vamos a observar. El problema es que ellos pensaban, porque el reino de Dios es un tema tan importante para ellos, porque estaban esperando al Mesías, y el Mesías era el que iba a venir y reinar. Entonces desde el Antiguo Testamento están esperando al Mesías. Entonces para ellos el reino de Dios era un tema súper importante. Comprende entonces ahora el contexto de decir, nadie puede entrar al reino de Dios, o nadie puede ver el reino de Dios en esta primera parte, si no está dispuesto a someterse a Dios. Ahora, ¿cuál era la idea de Nicodemo, como de muchos fariseos, como de muchos judíos? La idea era la siguiente: nosotros tenemos la entrada al cielo aquí libre por una razón, porque somos descendientes de Abraham. Ya nada más por ser descendientes de Abraham, aquí nosotros ya tenemos la entrada al cielo. Y es más, porque el pacto que hizo Dios con Abraham lo hemos cumplido. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con Abraham? Circuncidar. Y todos nosotros los judíos al 8º día somos circuncidados. ¿No se presenta así Pablo de esa manera? ¿Circuncidado? O sea, ¿por qué? Porque era algo que estaba dentro, pero no porque seas hijo de Abraham, no por eso tenían el cielo ganado. Entonces el Señor viene y le rompe la estructura. Como a mí la palabra de Dios ha venido a romperme varias veces mis estructuras. Es que soy 4ª generación de pastor, 3ª generación de pastor. ¿Y qué tiene? Puede ser la 8ª, la 1ª, la 2ª, la 9ª generación, y eso no te va a dar entrada al reino de los cielos. Es que yo toco. ¿Y qué con que toques? ¿Lo haces bien? Sí, pues es tu obligación hacerlo bien, porque es para Dios. Pero eso de que tú toques bien, eso no quiere decir que porque toques vas a entrar a la presencia del Señor. Es que yo predico, perfecto, no porque prediques. No sé si me estoy explicando, iglesia. Porque a veces nosotros pensamos que por lo que hacemos es que yo soy el que doy más, es que yo soy el que aporto más, es que yo soy la persona que estoy dispuesta a. Y dice Dios, qué bueno. Pero si no has nacido de nuevo, ni esperes entrar al reino de los cielos. Entonces viene el Señor y rompe con esta estructura de Nicodemo, y créame algo, lo trastorna de una manera tremenda. Tremenda, ¿por qué? Porque a la manera del joven rico, seguramente como cualquier fariseo, como cualquier judío, Nicodemo tenía la mentalidad, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
O como el apóstol Pablo, que escribe a los Gálatas y dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, como buen fariseo, seguía las tradiciones de mis padres. Hay que lavarse de esta manera, siempre lo hice. Hay que cumplir con esto, claro que sí lo cumplo, pero estaba yo lejos de lo que realmente Dios estaba demandando. Ahora, usted y yo sabemos que si Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, Saulo Pablo, estaba persiguiendo a la iglesia, él en su mentalidad decía: estoy sirviendo a Dios. Hasta que se encuentra ¿con quién? Con el Señor. ¿Y qué hace Jesús? Le rompe su estructura. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú la cosa te es dar contra el aguijón, Saulo. Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque si te metes con la iglesia, te metes conmigo. Porque la iglesia me pertenece, Saulo. Y sabes una cosa, yo estoy aquí para defender a mi iglesia, dice Jesucristo. Y entonces es trastornado, dice: Señor, entonces todo lo he hecho mal. Todo lo has hecho mal. Te has equivocado, te has equivocado. ¿Y qué es a lo que lo quiero llevar? Las intenciones de Nicodemo eran buenas. Y eran tan buenas que se unió a los fariseos, porque sus intenciones son buenas. Hay gente que tiene buenas intenciones. Es que yo de veras quiero cambiar. Es que es una vida sin Cristo, es una vida vacía, es una vida hueca. Perfecto, qué bueno que quieras cambiar. Pero ¿sabes qué? No lo hagas como te enseña el pastor a vivirlo conforme al evangelio del pastor. Tienes que aprender lo que dijo el Señor: vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Entonces no es el evangelio del pastor, es el evangelio de Cristo el que se debe de predicar. Entonces, mientras todo, aquí están personas que discipulan, mientras todo es miel sobre hojuelas, mientras es todo lo que Dios nos da y todo lo que Dios nos ofrece, aquí, cuente con nosotros, sí, qué bonito, y lloramos con Nicodemo, y lloramos con Zaqueo, y lloramos con este, y lloramos con el otro, pero cuando empiezan las demandas, ya no queremos. Es como cuando usted lleva 3 meses sin trabajo y ya lo que le dieron de la liquidación del otro trabajo ya se lo está acabando. Entonces usted llega con alguna persona y le dice: híjole, dame trabajo, ¿no? Ya es que mis ahorros ya me los estoy acabando. Pero es que aquí se trata de hacer así, tienes que llegar a esta hora, nos vamos a tal hora, mira, lo que tú me digas estoy dispuesto a hacerlo. A veces ni prestamos atención, el chiste es que nos den trabajo. Pero ya cuando estamos en el trabajo, cuando ya nos acoplamos, cuando nos dice: oye, deja tu celular, ¿no? O sea, ahorita no es tiempo de estar en las redes sociales. Deja de estar chateando, ¿no? O sea, atiende al cliente. Haz esto, haz lo otro, haz aquello. Ya tienes el reporte que te pedí. ¿Qué hace la gente? Se enoja. Ay, el patrón. Es muy... Espérame. A veces sí queremos tratar con Dios. Mientras lo necesitamos, decía parte de la alabanza, parte del mensaje, mientras lo necesitamos, decía René, mientras lo necesitamos, aquí estamos. Estamos sufriendo, estamos a punto de morir, estamos a punto de fenecer, aquí estamos. Sí, por favor, pastor, ore por mi hijo, ore por mi hija, ore por mí, fíjese que así, y estamos aquí. Pasa. No se nos fue la oxigenación. No necesitamos tanque de oxígeno. ¡Pum! Nos olvidamos de Dios. ¿Hasta cuándo, René? ¿Hasta que otra vez? Tenemos que pasar por momentos difíciles. Yo le pregunto, ¿ese es haber nacido de nuevo? ¿Eso es someternos al reino de Dios? Usted contéstese después de lo que le he presentado. Versículo número 4. No era la respuesta que estaba esperando Nicodemo, porque Nicodemo inició: Señor,
Creemos que tú vienes de parte de Dios porque las señales que tú haces nadie les ha podido hacer. Y entonces no esperaba la contestación del Señor, amén, amén. Hasta que no nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces, fíjese este versículo 4 que a mí me llama la atención. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y muchas veces nosotros esta pregunta le hemos dicho, o sea, ¿dónde está Nicodemo? Pero déjame decirle algo, Nicodemo no era un neófito. Nicodemo era un estudiado. Primeramente porque no cualquiera podía pertenecer a los fariseos. Tenían que ser gente estudiada, tenía que conocer la ley, tenía que saber, tenía que aprenderla. Y por supuesto, para pertenecer al Sanedrín, que era donde pertenecía, no era solamente un fariseo cualquiera, les decía yo, era un principal, era un gobernante, era alguien importante. Entonces, Nicodemo no era una persona neófita, no era una persona que no entendiera. Simple y sencillamente, esta pregunta que está haciendo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre? Lo que Nicodemo tenía en mente es, ¿cómo puedo comenzar de nuevo? Y todo lo que había aprendido, ¿qué voy a hacer? Imagínate, Mike, que estás tomando clases de guitarra con un maestro, tú eres maestro, pero con un maestro estás tomando clases, y te diga, toda tu técnica está mal. Estás mal. Porque mira, ¿a poco no cuando haces esto te cansas más? Sí. ¿A poco no te das cuenta que te cuesta trabajo? Sí, tu técnica está mal. Tu rasgueo no es conveniente. Y tú dices, llevo 20 años, 15 años, 10 años, 5 años tocando de la misma manera y tú vienes a decirme, ¿estás mal? ¿Quieres tocar bien? Pues sí, haz a un lado todo lo que tienes y ponte a hacer estos ejercicios. Le pregunto, ¿es fácil? Imagínese, mujer, que usted llega con su suegra y le dice, mi niña, ay, qué hermoso, pero ¿qué crees? Por eso te sale el arroz batido. Porque no lo sabes hacer. Mira, tienes que hacer tu ritual. Tienes que agarrar, tienes que ponerlo de esta manera, tienes que extender ahí y expandirlo y luego hacer esto, lo otro y aquello. Y tú dices, por 15 años he hecho y vienes a decirme, ¿está mal? ¿A quién le gusta que le digan, tienes que empezar? Ahora, entiende la figura. Entiende la figura que entonces, ahora sí, después de darte esta explicación, la figura que tiene Nicodemo en su mente. Señor, o sea, ¿por qué me pides algo imposible? O sea, es imposible que yo a esta edad, bueno, sí me puedo hacer más chiquito, ¿no? Pero hacerme pequeñito bebé para entrar una vez más en el vientre de mi mamá y volver a nacer, ¿eso qué es? Imposible. Hay muchos milagros, pero ese nunca lo he visto. Volver a nacer del vientre de la madre, o sea, es algo, me estás pidiendo algo imposible, eso es lo que le está diciendo en la figura metafórica. Señor, me estás diciendo que todo lo que he aprendido lo haga bolita y lo aviente al cesto de la basura. Nicodemo, eso es lo que te estoy diciendo. Que todos tus ideales, todas tus religiosidades, todo lo que aprendiste, todo lo que te enseñaron en el seminario, a mí no me sirve. No me funciona. No estás apto para entrar al reino de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Señor, si desde que estoy chiquito estoy en tu casa. Desde pequeño ya dirigía la alabanza. Desde pequeño ya enseñaba. Desde pequeño, Señor, es más, todavía no me casaba y ya le enseñaba yo a los adolescentes. Y dice el Señor,
tienes que principiar de nuevo. ¿Alguna vez usted jugó la oca? Hoy yo no les pregunto a los niños porque no saben ni qué es la oca. ¿Pero alguna vez usted jugó oca? ¿Verdad? Y ahí vamos, ya casi estábamos para llegar, nos faltaban 2 y el dado, ¿cómo cae en la cárcel? No, en la serpiente. Qué bueno que sí jugó usted. Hasta el 3. ¡Oh! ¡Qué coraje! Porque el que iba en último lugar es el que va punteando ahora. Y así nos pasa. Pero ¿sabes una cosa? Si hoy estás dispuesto a todo lo que has aprendido, a hacerlo bolita y decir, se va para allá porque ahora quiero obedecerte a ti, entonces déjame decirte algo, estás dispuesto a nacer de nuevo. Y te digo una cosa, estamos listos para que Dios nos bendiga. Pero algo mejor, estás listo para heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. Gracias, mis amados hermanos. Ahora, miren lo que Pablo escribió y ahora entiendo. Filipenses, por favor, mi hermano Davidcito. Dice Pablo escribiendo a los filipenses, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Y lo tengo con tal de ganar, ¿a quién? ¿Sabes qué le está haciendo? ¿Sabes qué le hizo Dios, Mel, a Pablo? Lo que le hizo a Nicodemo. Pero Pablo también lo entendió. Y dijo, todo lo que era para mí ganancia, hoy lo estimo como pérdida, con tal de ganar a Cristo. Señor, ¿quieres que deje esto? Lo dejo. Con tal de ganar, con tal de tenerte a ti. El siguiente versículo dice, y ser hallado ¿en quién? En Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios O sea, a veces yo quiero autojustificarme, pero no es mi justicia. ¿A mí qué puede decir su bien, hermano? Pero no es mi justicia, es la justicia que viene de parte de Él por la fe. Para poder ganar, hay que perder. Qué increíble, ¿no? Para poder ganar, hay que perder. Es decir, para poder ganar el reino de los cielos, tengo que perder todos mis ideales, y vivir de la manera en que yo creo. Sí me da tiempo. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, y aquí viene una vez más ahora, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Amén, amén. Entonces, una vez más, Nicodemo poniendo toda la atención. Amén, amén. El que no naciere ahora es del agua y del Espíritu. Déjeme decirle algo, esto nada tiene que ver con el bautismo, nada tiene que ver con el bautismo. Más bien, Jesús se está refiriendo aquí a la necesidad de una purificación de limpieza, no al agua natural, sino una purificación de limpieza. Porque mire, si fuera así, toda la gente que ha bajado a las aguas bautismales estaría aquí. Pero no se refieren a ser del agua y del Espíritu, no se refiere a eso. Mire, para poder entender esto necesitamos irnos al Antiguo Testamento. ¿Está bien? Vámonos a Ezequiel, por favor. Póngase tantito de pie. Y yo voy a tener toda la paciencia, porque a veces esa computadora se tarda un poquito. Entonces voy a tener toda la paciencia para que vayamos leyendo juntos. ¿Está bien? Versículo número 24. ¿Cómo lo lee? Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Una promesa de Dios a Israel por medio del profeta Ezequiel.
Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Escúcheme, apenas me acaba de preguntar mi esposa de otro pasaje, que si no habrán tomado de ahí los sacerdotes rociar el agua bendita. Nada tiene que ver eso. Porque voy a esparcir y a lo mejor la gente piensa que no, pues a mí ya cambió porque pasó el sacerdote y me esparció agua. No, eso nada tiene que ver. Nada tiene que ver el versículo. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. Eso tiene que ver, vuelvo a repetir, con la necesidad de una purificación de limpieza. Ahora sí, versículo 26. Os daré un corazón, ¿qué? Nuevo. Y pondré espíritu nuevo o vida nueva dentro de ustedes. Quitaré de ustedes carne, quitaré de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este corazón de piedra nada tiene que ver con la canción de la hermana Lucía Méndez. Corazón de piedra, corazón. No, nada tiene que ver con eso. ¿Sabe por qué tenemos un corazón de piedra? Porque es insensible. Porque aquí se puede estar incendiando la iglesia de la presencia de Dios y mi corazón está indiferente. Ya está raro. Nada tiene que ver con eso. Pero cuando permites que el Señor te limpie, te cambie el corazón, te ponga un corazón de carne, un corazón sensible a su voz, dispuesto a obedecerle, entonces dice: y haré que andes en mis estatutos y que guardes mis preceptos y los pongas por obra. Por eso decimos, me cuesta trabajo. Sencillo, porque no has dejado que te limpie, porque no has dejado que transforme tu corazón. En pocas palabras, traeríamos este pasaje al Nuevo Testamento y diríamos: no has nacido de nuevo. Ocupe su lugar 3 minutos, por favor, y gracias. Los músicos vayan subiendo. Y este pasaje hay algo interesante, porque nos habla de ser purificados. Ser purificados. 4 cosas que yo alcanzo a ver en este pasaje que acabamos de leer de Ezequiel. 1, la limpieza del pecado. ¿Lo observa usted? Limpieza del pecado. 2, un corazón nuevo según el nuevo pacto. 3, un nuevo espíritu o disposición para adorarlo. Y 4, su espíritu que mora en el interior y nos permite andar en obediencia a su palabra. 4 cosas que usted puede ver que muestra Ezequiel de lo que iba a hacer. Pero ¿por qué no lo tenía Nicodemo? ¿Por qué no lo tenían los fariseos? Sencillo, porque no habían nacido de nuevo. Ahora, ¿se da cuenta cómo a Jesús no le gusta estar perdiendo el tiempo? ¿Se da cuenta cómo Jesús va directo a lo que conoce? ¿Qué hubiera pasado, me pregunto yo, si Jesús le hubiera dado respuesta a la pregunta inicial de Nicodemo? Señor, ¿sabemos que tú vienes de parte de Dios? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Si Jesús se enfrasca en esa conversación, lo hubiera llevado a otras cosas menos a lo importante. Y a veces nosotros queremos que Dios nos lleve a otras cosas menos a lo importante. Yo quisiera que Dios hoy, como nos decían en la oración, pueda decir: no te preocupes, yo te voy a sanar. ¿Perdiste el trabajo? No te preocupes, te voy a dar uno mejor. ¿Estás enfermo? Sí, no te preocupes, yo voy a hacer que tus estudios salgan bien. Pero a Dios, déjeme decirle algo, hoy, por lo menos hoy creo yo, no le interesa mi salud física, le interesa mi salud espiritual. Y si usted ha nacido de nuevo, le digo una cosa:
no dejemos de obedecer lo que Dios nos manda y seguirnos sometiendo a Dios. Pero si usted no ha nacido de nuevo, le invito a que hoy le diga: Señor, yo quiero comprenderlo y quiero nacer de nuevo por una razón, porque te quiero conocer a ti. Póngase en pie. Imagínate, Erika, la oración de Jesús en Juan 17, que Jesucristo hubiera orado y le hubiera dicho: Padre, y la vida eterna es cuando yo venga por la iglesia y los lleve a tu presencia. ¿Usted ha leído Juan 17? Así es la expresión de Jesús. Padre, y la vida eterna es cuando yo regrese por la iglesia y los lleve a tu presencia. Ese es el concepto que usted y yo tenemos de vida eterna. Pero ¿cuál fue la oración de Jesús ahorita? Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan, no cuando estemos allá, no cuando venga, que te conozcan a ti, que tengan intimidad contigo. ¿Sabes dónde inicia la vida eterna? Aquí. Aquí. El infierno, déjame decirte algo, el infierno no es infierno porque huele a huevo podrido, porque eso huele el azufre, a huevo podrido, y dice la escritura que es azufre. El infierno no es infierno porque la llama no se extingue. El infierno no es infierno porque el gusano nunca muere. El infierno es infierno porque está la ausencia de Dios. Por eso hay gente que en vida no se ha dado cuenta, pero vive en el infierno porque no tiene a Dios. Por eso se pelea, por eso se enoja, por eso grita, por eso trae pleito con todos, por eso maldice a cualquiera, por eso, porque es un infierno su vida, no tiene paz. Pero no es cierto que cuando hemos venido al Señor y lo conocemos cada día más y nos sometemos cada día más, ¿no es una bendición muy grande? ¿No es un privilegio precioso? ¿No se ha puesto a pensar usted cómo hubiera actuado en una situación si no hubiera conocido a Dios? Pleitos, gritos. Estaba escuchando que por qué una persona cuando se enoja grita, aunque la tenga cerca. Yo me enojo con mi esposa y empezamos a gritar y la gente dice: ¿por qué gritas si la tienes ahí cerca? Por una razón, porque desde el momento en que te enojaste el corazón se apartó y piensas que está tan lejos que necesitas gritarle, a diferencia de cuando hay amor, le susurras al oído: te amo. Es lo más precioso. No le gritas porque el corazón está cerca. Ese es Dios. Cuando lo tienes lejos, a veces le tienes que gritar, pero cuando lo amas, sabes que está cerca de ti. ¿Ya naciste de nuevo? ¿No has nacido de nuevo? ¿Quieres nacer de nuevo? Ahí donde estás, dile: Señor, el nacer de nuevo es decirle: estoy dispuesto a obedecer todo lo que tú me digas.